Tiempo atrás comencé hablando en una serie que titulaba o que titulo Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Hoy yo quiero hablarle calmando la tempestad. Calmando la tempestad. Habrán algunas personas que nos visitan por primera vez en esta mañana. Si pueden levantar sus manos, por favor. ¿Habrá alguien? Amén. ¿Me le pueden saludar a esta joven que está ahí? Alguien que me la salude. Un aplauso fuerte. Gracias por estar con nosotros. También vi a alguien levantar la mano por aquí. Qué bueno, qué bueno. Y también por allá atrás alguien está por... ¡Ay, qué bueno! Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Al finalizar el servicio, normalmente tenemos un lugar preparado para nuestras visitas y ahí les saludamos y cualquier pregunta que usted tenga sobre la congregación o sobre el liderato, ahí estamos para contestar su pregunta. Al finalizar el servicio tendremos una joven que los va a llevar a ese lugar preparado especialmente para usted. Ahí hay de todo y podemos conversar de las cosas del Señor. Como hijos de Dios, es importante que nosotros tengamos una actitud positiva frente a las pruebas, frente a las crisis. Yo podría afirmar que la madurez de nuestra fe se revela en el momento de la crisis. En el momento de la crisis se revelan la madurez nuestra. Cualquiera puede simular una fe madura. Es más, es fácil simular una fe madura. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la crisis, ahí es donde se revela. La crisis es lo que revela quiénes somos. La crisis revela qué hay dentro de nosotros. Es como, yo digo que la crisis es como un mal necesario. Porque va forjando nuestro carácter y va forjando nuestra fe. Ahora bien, yo creo que a nadie le gusta pasar por pruebas. Si a usted le gusta pasar por pruebas, gloria al Señor. More power to you, dirían en inglés. If you like to go by trials, si a usted le gusta pasar por problemas, more power to you. Yo sé que a mí no me gusta. Mire, yo tengo mucho tiempo sirviéndole al Señor y para nadie es un misterio que yo tengo 53 años de edad. Lo digo con mucho respeto, pero con mucho orgullo. Tengo 53 años. Y todavía no me acostumbro de esos 53 años de conocimiento, tal vez de entender que estoy en el camino del Señor. Vamos a poner que a los 13 años yo me decidí a estar en el camino del Señor, si sí o si sí. Desde este tiempo hasta ahora todavía no me he acostumbrado a estar en una crisis. Bailo demasiado en una crisis. ¿Cuántos están los que bailan en una crisis? No es fácil. A mí no me gustan los problemas. A mí no me gustan las situaciones difíciles. Yo creo que todos amamos la tranquilidad y aborrecemos el problema. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Porque, ¿verdad? Para los gustos los colores. Hay gente que parece que le encantan los problemas. A mí no me gustan. Pero la crisis, Dios la permite para sacar lo mejor de nosotros. Todos amamos la tranquilidad y todos amamos la paz. Alguien decía que para que haya paz tiene que haber guerra. Ese concepto a mí no me gusta, pero a veces es una realidad.
Ahora, uno se pregunta, pero ¿por qué los problemas? ¿Para qué los problemas? ¿Por qué hay tribulación? ¿Por qué? Lo único que yo deseo es estar tranquilo. Amén, somebody. Lo único que yo deseo es estar en paz. Hasta que analizando, tranquilizándome en medio de los problemas, yo puedo decir, como decía David, Dios cumplirá su propósito en mí. O como decía el apóstol Pablo, Dios perfeccionará su obra en mí. Queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, cuando llegue una tormenta a su vida, que Dios, usted tiene que pensar que Dios va a perfeccionar tu vida a través de esa tormenta. Pasando por el valle de aflicción, Dios estará y ha prometido estar contigo. Aún pasando por el valle de sombra y de muerte, Dios perfeccionará su obra en ti. Y el milagro que hoy yo quiero que consideremos se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y versos 23 al 27. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Para los que no la trajeron está aquí, ¿verdad? Pero usted sabe que a veces eso puede dañarse. Entonces, bueno, siempre tener su Biblia, ya sea aquí como un libro o en su celular o portátil, como usted lo tenga. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. El que quiera estar de pie lo puede hacer, y el que se sienta muy cansado se puede parar también. Oiga lo que dice la palabra del Señor, hablando de milagros grandes y poderosos. Y entrando él en la barca, está hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Habrá alguien un día, habrá alguien gritado algo como esto? En una ocasión de su vida, usted pasando por un momento difícil, habrá alguien dicho, Señor, ¿dónde tú estás? Yo sé que yo lo he hecho. Verso 26 dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y así mismo me ha dicho el Señor. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, bendice tu palabra en esta mañana y hazla prosperar en nuestros corazones. Señor, sana el corazón herido. Y los que están pasando por momentos difíciles, háblales en esta mañana, Señor. Y que ellos puedan, Señor, aguantar, esperar en ti, porque tú tienes promesas de vida eterna, que siempre estarás con nosotros y nunca nos abandonarás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Calmando la tempestad. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y verso 35 en adelante, hace mención de este suceso. Pero Marcos menciona algo que Mateo no menciona. Marcos menciona que habían otras barcas que iban alrededor de la barca de Jesús con sus discípulos. Así que yo asumo que aquellas barcas también se vieron involucradas en aquella gran tormenta. Pero guess what?
solamente en una barca estaba Jesús. Nosotros tenemos que asegurarnos que en las tormentas de la vida Jesús esté en nuestra embarcación. Desde el punto de vista científico, se conoce por una tormenta a grandes perturbaciones o alteraciones meteorológicas que tienen efectos físicos en la superficie de la tierra. Por ejemplo, una tormenta de lluvia se puede convertir en pocos minutos en una gran inundación. Una tormenta de nieve puede paralizar toda una región. Una inestabilidad en el ambiente acompañada de rayos y truenos y centellas, como dicen por ahí, suelen ser los inicios más comunes de que estamos frente a una gran tormenta. Creo que si nos ponen a elegir, y estoy hablando por mí, aunque usé nosotros, creo que si nos ponen a elegir el pasar o no por una tormenta, todos elegiríamos no pasar por ella. Cualquier tipo de tormenta que sea. Tanto las tormentas meteorológicas. Nosotros vivimos en la Florida y usted sabe que ahora mismo estamos en el tiempo de las tormentas, de los huracanes. El Caribe es especial en eso. Entonces la gente hace sus preparaciones porque sabe que desde que comienza el verano, una fecha tan linda, que usted disfruta de vacaciones con sus hijos que están fuera de la escuela. Y algunos padres nos volvemos locos y queremos ya que en una semana se acaben las vacaciones para que nuestros muchachos vuelvan a la escuela. Estoy hablando por mí, pero también estoy hablando por otros que todavía tenemos niños pequeños. Y queremos como que las vacaciones ¿qué? 3 meses, ¿qué pasa? No, no puede ser, una semana está bien. A la segunda para la escuela. Y nosotros vivimos aquí en la Florida, en esta parte maravillosa del Caribe. Pero cuando llegan esos meses de verano, todo el mundo está preparado porque sabe que en cualquier momento puede llegar una tormenta. Así que uno se prepara. Y en las tiendas no dan abasto para la gente buscar clavos, madera, para cubrir ventanas y hacer lo necesario para estar preparados cuando llegue la tormenta. Pero también, eso es una tormenta meteorológica, pero también en las tormentas de la vida, nadie quiere caer en eso. Nadie quiere verse involucrado en problemas, en tormentas, que pueden ser cosas como familia, pérdida de trabajo, pérdida de un familiar, un hijo que se va de la casa, un matrimonio que tiene problemas. Nadie, ninguna persona que esté en sus 5 sentidos quiere entrar en ningún problema. Quiere estar libre de ello. En cuanto a lo espiritual se refiere, las tormentas son esos capítulos que todos queremos omitir en el trayecto de nuestro destino. Yo no quiero pasar por momentos difíciles en mi destino, a lo que Dios me ha llamado. Yo quiero que mi sendero sea una calle sin ningún hoyo, tropiezo, nada que me impida caminar tranquilo o correr tranquilo en lo que Dios me ha llamado. Pero no es así. Siempre habrá una dificultad en el trayecto a mi destino. Queremos llegar a nuestro destino sin problemas, pero hay una verdad espiritual que no podemos descartar, que para llegar a nuestro destino, a nuestro propósito, algunas veces será indispensable pasar por en medio de las tormentas. Por ejemplo, Job
Job pasó por situaciones que él ni se imaginó que le iban a suceder. Porque era un hombre que amaba a Dios de todo corazón. Le servía a Dios y hacía todo lo posible por agradar a su Señor. Pero sin embargo, Job pasó por situaciones, hermano, sin él buscársela. Lo primero que le llegó a la noticia de Job es que perdió todas sus propiedades. Perdió todo. Sus cosas económicas. La economía de Job se vino abajo. Luego, más grande que cualquier economía está la familia, y perdió a todos sus hijos en un solo día. Luego Job pierde su salud. Si usted no tiene la salud, en vano le es nada de lo que pueda tener. Y Job lo perdió también. Y luego, tal vez buscando sentido a lo que le estaba pasando, se reúnen 3 de sus mejores amigos a echarle la culpa. Algo tú debes haber hecho por lo que te está pasando. Job es un ejemplo de que hay cosas malas que le pasan a gente buena. Isaías 43, verso 2, lo dice de la siguiente manera. Y que nosotros tenemos que abrazar cuando pasamos por situaciones difíciles de la vida. Nosotros tenemos que abrazar lo que dice Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderán en ti. Esa es una buena postura cuando estamos atravesando por momentos difíciles. La promesa de Dios para sus hijos es que podemos estar seguros que Él estará con nosotros cuando atravesemos las tormentas de la vida. Al Dios a quien tú le sirves, le preguntó el rey a Daniel. Daniel, Daniel, al Dios al quien tú sirves, ¿te ha podido librar de las bocas de los leones? Y Daniel respondió: en ese hoyo, en ese agujero donde habían leones listos para devorárselo, oh rey, el Dios a quien yo le sirvo, delante de él yo fui encontrado inocente, y él ha descendido y ha tapado la boca de los leones. Dios va a asegurarse de que Él va a preservar tu vida en los momentos difíciles, y Él va a sacar lo mejor de ti en los momentos difíciles, y Él va a sacar para que a través de ti se vea la figura maravillosa de su Hijo Jesucristo a través de los momentos difíciles de tu vida. Así que aunque no nos gustan las dificultades, pero cuando llegan hay que abrazarlas en la fe de Jesucristo y decir: Señor, si tú lo hiciste con Josué, si tú lo hiciste con Samuel, si tú lo hiciste con David, yo sé que también tú lo harás conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Algo interesante que quiero señalar en el verso 23 de Mateo 8, y es que el verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esto es algo importante que no podemos pasar por alto. Jesús entró en la barca y los discípulos le siguieron. Estos hombres, que eran personas ocupadas, trabajadores, tenían familia, algunos tenían negocios. Ellos, dice la palabra, que abandonaron todo y siguieron a Jesús.
Claro, la enseñanza no es que usted, si está casado, abandone a su familia. Esa no es la enseñanza, porque a veces nosotros somos demasiado literales. Cogemos la cosa literal. Con que deje el trabajo, pues voy a dejar el trabajo. No, tiene biles que pagar. Usted tiene biles que pagar. Yo tengo biles que pagar. Nosotros tenemos responsabilidad de niños, de hijos, de esposa, de esposo. No es que abandone, es que lo primero es poner a Dios primero en tu vida. No es el trabajo lo primero. Del trabajo nos pueden soltar mañana. Mire, a veces uno piensa que las cosas materiales es lo esencial. Y eso siempre debe de estar, si no en un segundo plano, en un tercero. Yo sé que tenemos necesidades. Todos los que estamos aquí tenemos necesidades de lo material. Pero Dios, a quien tú le sirves, te va a suplir tus necesidades para que puedas vivir en esta tierra. Pon a Dios en primer lugar. A una familia mía, una prima, en una ocasión trabajaba, tenía un excelente trabajo en uno de los mejores bancos aquí en la Florida. Era prácticamente gerente del banco. Y salen el viernes de trabajar, todo bien, chévere, el fin de semana con su familia, el domingo para la iglesia, y cuando van el lunes al trabajo, ni el sign del banco, las puertas estaban con candado, las llaves no servían, de repente se fue el trabajo. Eso, si a ellos no le dio una enseñanza, a mí me la dio. Yo pongo a Dios primero y luego lo demás sigue. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. Mi hermano querido, todo el mundo sigue algo. Todo el mundo sigue algo. Se siguen personalidades del arte. Se siguen personalidades de la farándula, de la política. Se sigue a los amigos, se sigue a la familia, el cónyuge sigue a su esposa o la esposa sigue al esposo, se sigue la cultura popular. Todo el mundo está siguiendo algo. Y nosotros, si Dios nos ha hecho un llamado, si Cristo nos ha hecho un llamado a salir del mundo, de la vida mundanal, nosotros tenemos que seguir a Cristo. Si todo el mundo está siguiendo algo, nosotros tenemos que hacer la diferencia y decir, yo voy a seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa que no seguimos algo más. No seguimos la moda que está hoy. No. No seguimos la farándula. No seguimos las cosas que están en el mundo hoy. Seguimos a Cristo. Jesús lo dijo de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Si queremos ir detrás de Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Hacer lo que Él nos pida. Hacer lo que Cristo nos pide. Hacer lo que Él nos pide, especialmente lo que ya está escrito en su palabra. Sigue a Cristo. Cada día, dice el texto. Un comentarista llamado Ray Pritchard escribió lo siguiente acerca de este versículo. La cruz representa tres cosas. Uno es una señal de sufrimiento. Número dos, es una señal de rechazo
por parte del mundo. Y número 3, es una señal de obediencia a Dios. 1, una señal de sufrimiento. Número 2, un rechazo del mundo. Y número 3, la obediencia a Dios. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu cruz? ¿Tu cruz es aceptar la voluntad de Dios para tu vida? ¿Y lo haces con alegría? Y si es de esa forma, déjeme decirle que su cruz incluirá el sufrimiento. Tu cruz siempre llevará al rechazo del mundo y siempre tu cruz involucrará la obediencia a Dios. ¿Cuál es tu cruz? Porque no existe tal cosa que un discípulo a media. No existe un cristiano de la secreta. Los primeros discípulos de Jesús no demostraron que nadie podía seguir a Cristo por el poder de su propia fuerza. Ellos necesitaron la fuerza que venía del cielo, del Espíritu Santo, para poder hacer la obra de Dios y tomar la cruz de Cristo y seguir a Jesús. Ellos necesitaron la unción del Espíritu Santo. Y querida iglesia, déjame decirte que nosotros hoy, en este siglo XXI, un siglo totalmente oscuro, sombrío, donde las cosas no parecen ser ciertas, nosotros necesitamos la dirección y el poder del Espíritu Santo. No puede un cristiano vivir sin la dirección del Espíritu Santo. No puede un cristiano decir el Espíritu Santo, engavetarlo en un sitio y sacarlo cuando lo necesita. Nosotros lo necesitamos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jesús dijo el secreto para que cada persona lo pueda seguir fielmente. Jesús nos dijo cómo nosotros podíamos seguirlo fielmente. Los discípulos habían caminado con Jesús por más de 3 años. Habían aprendido, observado y participado de los grandes milagros de Jesús. Sin embargo, aún ellos podían seguirlo fielmente, no por sus propias fuerzas. Necesitaron un ayudante. Jesús dijo en Hechos capítulo 1 y verso 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da el poder, nos empodera para poder vivir la vida que le agrada a Dios. En el tiempo de Jesús, la gente que estaban encargados de enseñar la palabra de Dios, el Torá, y dirigir al pueblo a la presencia de Dios, como no tenían dirección divina, estaban perdidos. Por eso tenían enfrentamientos con Jesús, porque ellos sabían que nadie podía hacer los milagros que él hacía, pero ellos estaban en contra de Jesús, porque no tenían la dirección del Espíritu Santo. Nosotros, creyentes en el Señor, necesitamos seguir a Jesús, pero para seguirlo efectivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Alguien diga: Señor, dame la ayuda del Espíritu Santo. En el verso 24
Dice el texto, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Dormir en el problema. No. Es que cuando hay una situación diferente a la de tranquilidad, en nuestro corazón, en lo más profundo, hasta el sueño se le va. Usted puede estar cansado, sentarse en su cama, acostarse, y cuando usted recuesta la cabeza, adiós sueño. Porque hay algo que lo está perturbando, que lo está turbando. Hay una tormenta que si usted se duerme, uno piensa, si me duermo me ahogo. Pero Jesús estuvo durmiendo en medio de esa tempestad. Los discípulos decidieron seguir a Jesús. Y en su decisión de seguirle, se levantó una gran tormenta estando en el barco con Jesús. Pero gloria a Dios que Jesús estaba presente. Seguir a Jesús significa que vendrán momentos de crisis. Si alguien le ha dicho, pare de sufrir, no se lo crea. Si desde este púlpito se le predica que usted no va a tener sufrimiento, mire, salga de esa puerta y váyase, corra por la salvación de su alma, porque le estamos predicando una mentira. Pero si le estamos diciendo que usted va a tener momentos de crisis, acéptelo, porque los discípulos pasaron por momentos de crisis. La única diferencia es que al lado estaba Jesús. Estaba Jesús. Y crisis viene del griego crisis con K. K-R-I-S-I-S. Significa momento decisivo, tiempo peligroso o preocupante, una situación o periodo en el que las cosas son muy inciertas, difíciles o dolorosas, especialmente en un momento en que se deben tomar medidas para evitar un desastre o colapso total. Crisis. A diferencia de lo que podamos pensar, la crisis para el creyente, para el cristiano, o más bien para el que sigue a Jesús, porque yo me he topado con muchos cristianos. Me he topado con muchos creyentes, pero no siguen a Jesús. Pero para el que sigue a Jesús, la crisis nos ayuda a cambiar. Y usted sabe esto, Dios lo sabe. Como Dios sabe que la crisis nos ayuda a cambiar y que Él nos ama, entonces Él hace que la crisis nos sucedan para que nosotros cambiemos. La crisis puede venir de innumerables formas. Una catástrofe, un desastre, una emergencia, como la que nosotros vivimos recientemente, el coronavirus, una calamidad, pérdida de trabajo, pérdida del compañero, del esposo, la esposa, etcétera, etcétera. La crisis puede venir y va a venir. Mire lo que decía Isaac Newton: todo continúa en un estado de reposo a menos que se vea obligado a cambiar por fuerzas impresas sobre él. A menos que no vengan las dificultades, nosotros seguiremos siendo lo mismo, haciendo lo mismo. Pero cuando vienen los momentos difíciles, eso nos motiva a cambiar.
cuando vienen los momentos difíciles y nosotros estamos medio durmiendo en la obra del Señor, la crisis, Dios la permite para revivirte y que tú cambies y comiences nuevamente a buscar de la presencia de Dios. Oh, yo siento a Dios en esta mañana. Como seguidores de Cristo se levantan las tormentas. Llegará la crisis de la vida. Lo hermoso de todo es que Dios las convertirá para el bien de aquellos que le aman. En su perfecta providencia, Dios hará de la crisis un milagro para dejarnos saber que Él está presente. Él está presente. Contigo está el Dios Todopoderoso, que nunca te abandona y nunca te deja. Él está calmando tu tempestad, o más bien, te puede calmar a ti en medio de ella. Si Dios está en la embarcación, nosotros podemos estar seguros de que en medio de la tormenta, Él estará con nosotros. Alguien dijo, las tormentas sin Dios te destruyen. Las tormentas con Dios te construyen. Si en el día de hoy estás atravesando por alguna prueba, algún dolor, alguna tormenta, si tu vida está en medio de turbulencia, ten seguridad de que si has puesto tu confianza en Dios, eres fiel para librarte de la tormenta. Tu vida puede estar en una tormenta de alcanzar tu milagro. A una tormenta de alcanzar tu milagro, sigue adelante, no te detengas. En el verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le dijeron, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ay, santo, yo he estado ahí. La fe debe ser probada antes de que pueda confiarse en ella. Una cosa es aprender una nueva verdad espiritual y otra cosa es practicar esa verdad en las experiencias cotidianas de la vida. Nosotros somos sabios cuando aplicamos lo que aprendemos. La fe no es creer a pesar de la circunstancia. La fe es obedecer a pesar de los sentimientos y las consecuencias. Los discípulos, en medio de aquella gran tempestad, alrededor de esta tempestad, ellos vieron un gran milagro. Ellos miraron alrededor y tuvieron miedo. Miraron dentro de ellos y tuvieron miedo. Por la fe pudieron haber mirado al cielo y buscar la salvación de Dios, pero tuvieron miedo. Ellos no pudieron mirar hacia arriba por la fe y ver a Dios. La fe y el temor no pueden convivir juntos, mi querido hermano. O hay fe o hay temor. Se dice que una mujer le dijo al gran predicador D.L. Moody, citando el Salmo 56, verso 3, ella, encontrando una promesa maravillosa en ese salmo, le dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Y Moody inmediatamente le respondió diciéndole, déjame darle una mejor promesa. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Hermano, Dios es tu Salvador. Usted puede clamar a Dios en medio de cualquier momento difícil y Dios te va a salvar.
Dios te va a salvar. Las tormentas de la vida llegan de repente. Muchas veces no nos avisan. De momento todo va bien en popa. En cuestión de minutos y sin previo aviso, estás en medio de una crisis. Y recuerdo las palabras de Isaías en el capítulo 12 y verso 2 que dijo: Dios es mi salvación mía, me aseguraré y no temeré. La tormenta que llega sin avisar no solo pone a prueba y desarrolla tu carácter, también lo revela. Se cuenta de un misionero en China, para la China, que en una ocasión estaba instruyendo a un joven misionero que estaba a punto de comenzar su trabajo misionero en China. Y le dijo el misionero: mira esto. Golpeó con un puño fuerte la mesa. Y la taza de té que había ahí tembló, derramando el té en la mesa. El joven misionero, jalándose los pelos, dirá, pensó, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Y este hombre, veterano misionero, le dijo: las pruebas serán como golpes. Pero recuerda, estos golpes solo sacarán lo que hay en ti. El momento de desarrollar recursos para enfrentar las tormentas repentinas que inevitablemente te azotarán es antes de que suceda el golpe. El momento de nosotros poder tener paz en la tormenta es haber conocido al que produce la paz en medio de la tormenta. Si usted está en la tormenta y no tiene a Cristo, yo no quiero decir que es muy tarde, porque Dios nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Pero si en medio de la tormenta no tienes a Cristo, vas a vivir un tremendo susto. Antes de la tormenta, para que tenga paz, busca al Dios de la paz. Aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y además de darte paz, Él dice: no tengas temor, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Si usted pasa tiempo con el Señor en la calma de la vida, no sabrás cómo confiar en Él en las tormentas. Perdón, si no pasa tiempo en la calma de la vida, usted no sabrá cómo confiar en Dios en las tormentas. En el verso 26, Jesús, al Él reprender a los vientos y hablarle a los discípulos, o a Él hablarle a los discípulos y luego reprender los vientos, para mí fue como diciéndole a ellos: o ustedes tienen miedo o ustedes tienen fe. Porque a veces el Señor nos tiene que decir eso. Ven acá, mi hijo. O tú tienes fe o tú tienes miedo. O tú tienes miedo o tú tienes fe. La Biblia dice que la fe es... ¿Cómo viene la fe? Y de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír. ¿Qué? Porque nosotros escuchamos tantas cosas a diario. Por el oír la palabra de Dios. O sea que en este momento se está desarrollando en nosotros fe. Lo importante de decir presente en el servicio a Dios. Porque ahí, cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra y cuando están los hermanos juntos en armonía con propósitos espirituales, se está desarrollando fe en cada uno de nosotros.
Eso es lo importante de estar en la casa de Dios. Por eso David decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. David decía, es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000. Es mejor la casa de Dios que estar en los lugares de maldad. Aquí se está desarrollando nuestra fe. Cada vez que se lee la palabra de Dios, mire hermanos, de estos 66 libros que hay aquí, ¿qué usted no ha escuchado? Usted ha escuchado la palabra de Dios. Muchos de nosotros desde pequeños nos enseñaron las historias del gigante Goliat, de David. Nos enseñaron las historias del apóstol Pablo. Nos enseñaron las historias de que Jesús alimentó a 4,000 y luego a 5,000. Que sacó a Lázaro de la tumba. Todas esas historias nos las enseñaron desde nuestros comienzos, desde nuestra niñez, para lo que hemos estado en el Señor desde nuestras niñez. Pero para aquellos que han empezado, que tal vez tienen 20 años sirviéndole al Señor, 10 años sirviéndole al Señor, 5 años sirviéndole al Señor, también se le ha enseñado lo mismo. Y si alguien dice, pero ya yo eso me lo sé, esa persona está corriendo peligro, porque Satanás, que ni es tonto ni perezoso, toma ventaja de nosotros. Y la Biblia nos dice que nosotros no podemos olvidarnos de que el diablo está maquinando para arrancar nuestra fe. Usted está recibiendo una palabra de fe ahora en su espíritu, y yo espero que usted la reciba y la atesore en su vida espiritual, y la ponga en práctica. Pero así como usted está recibiendo una palabra de fe, Satanás está ingeniándosela para arrancarle esa palabra que usted está recibiendo. Esa es la parábola del sembrador. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Tenemos que ser gente inteligente de Dios. Gente inteligente. Y es interesante que Jesús, cuando se dirigió a los discípulos, primeramente se dirigió a ellos y luego a la tormenta. Primeramente Jesús trató con la fe de ellos, con el carácter de ellos, con lo que ellos habían estado absorbiendo de él, y luego se dirigió a la tormenta. El miedo y la fe son polos opuestos. El miedo va de la mano de la incredulidad. Cuando se quita la fe, no es que falta fe, es que hay miedo. Cuando la fe se arranca del corazón de una persona, sépase el diablo, cuando el Satanás logra arrancarte la fe, entra el miedo y la incredulidad en ti. Y usted puede ver milagros y usted dice, ¿y qué? Mire, querido hermano, en esa barca donde estaban los discípulos, ¿cuántos habían? 12 más el maestro, ¿verdad? 13 personas. De esas 13 personas o de esos 12 discípulos, hubo uno llamado Judas Iscariote, que vio lo que sucedió ahí. Y sin embargo, Judas Iscariote entregó a Jesús por 30 monedas de plata para que fuera crucificado.
No es los milagros lo que salvan. No es los milagros lo que salvan, es la fe que depositamos en Cristo Jesús la que hace la diferencia. Alguien dijo, y a mí me gusta cuando yo tuve un maestro que él decía, cuando yo voy a citar a alguien, la primera vez yo digo el punto y la coma, con quién lo dijo. Y cuando yo lo cito por segunda vez, ya yo dijo, alguien dijo. No, se me pegó eso. Digo, mira qué bueno. Pero alguien dijo que para darse cuenta del valor del ancla, necesita sentir el estrés de la tormenta. Corrie ten Boom, quien fuese sobreviviente de los campos de concentración alemanes, dijo que la gente a menudo se le acercaba y le decía, qué gran fe tienes, Corrie. Y ella sonriente respondía, no, es el gran Dios que tengo. Es el gran Dios que tenemos. No es una gran fe. Porque dígame usted si en los momentos difíciles usted tiene una fe gigante. Gracias al Señor que Él dijo, como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza. Si tu fe es, aunque sea como una semilla de mostaza en tamaño, Dios hará grandes cosas. Qué lindo. La segunda parte del verso 26 nos dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. La creación obedeció a su creador. Tenga en cuenta que este es un doble milagro, porque no solamente calmó el viento sobre el mar, sino que también calmó las corrientes debajo del mar. Y si Jesús puede hacer eso, ¿qué no puede hacer el Señor cuando Él está en la barca contigo? ¿Qué no puede hacer Cristo? Yo estoy tratando de inyectarte fe. Yo estoy tratando de decirte que en medio de tu calamidad Dios está contigo. Que tenga calma, que tenga paz. Que en medio de la tormenta Dios te va a dirigir y Dios te va a cruzar hacia tu destino. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Cuando Dios está con nosotros, hermanos, estamos seguros. Cuando Dios está con nosotros, nosotros estamos seguros para esta vida terrenal y para la vida eterna. Ellos se preguntaron, ¿qué hombre es este? Su maravilla fue tan grande que habían seguido a Jesús y habían visto milagros y habían visto hablar como alguien que tiene autoridad diferente a los líderes religiosos. Habían visto tantas cosas maravillosas de Jesús, pero cuando vieron que la naturaleza escuchó la voz de Jesús, dijeron, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Esta gente tenía miedo. Tenían miedo ante la tormenta y ahora tienen miedo después de la tormenta. Entonces, a veces estamos pidiendo por un milagro. Señor, haz un milagro. Señor, yo no sé cómo, yo no tengo las fuerzas, yo no tengo las capacidades, yo no tengo la inteligencia de hacer eso, pero tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, por favor, Señor. Ten misericordia de mí. Como decía el ciego Bartimeo, cuando Jesús le preguntó, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y él le dijo, Señor, que vea, que tenga vista.
Y cuando usted recibe ese milagro, usted se asusta. Porque dice, ¿qué es esto lo que ha pasado? No lo puedo creer, que Dios está haciendo algo tan grande en mi vida. Pero ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios de los milagros. El Dios de los milagros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Si aquí hay personas que no conocen al Señor, el milagro más grande que puedas recibir en tu vida es la salvación de tu alma. La salvación de tu alma no se puede comprar con todo el oro del mundo, con todo el dinero, con toda la capacidad. No se puede comprar. Solamente la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sencillo. Lo único que Dios nos pide es que le sigamos. Lo único que Dios te pide es que le sigas. Y Él en esta hora te dice: si has escuchado mi voz, no endurezcas tu corazón. No cierres tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón al Señor. E invítalo a pasar a tu corazón. Ábrete al Señor y tú vas a ver el milagro más grande. Desde este momento, desde el momento que le entregues tu corazón al Señor, tu nombre estará inscrito en el libro de la vida.